Muy queridos hermanos, me da mucho gusto compartir con ustedes nuevamente la reflexión que suscita en nosotros la palabra de Dios de este 21º domingo del tiempo ordinario. Hoy, la cuestionante que hacía Jesús a la gente de su tiempo sobre su identidad, la pregunta directa que hace a sus discípulos sobre su identidad, ahora nos la hace a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y me gusta mucho el pensamiento que comparte en un tuit el Papa, donde nos dice que nuestra respuesta no ha de ser tanto teórica, de estudio, de conocimiento, sino que la respuesta que hemos de dar cada uno de nosotros ante esta pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros?, debe ser una respuesta desde nuestra experiencia, desde nuestra vida, porque eso es la fe. La fe es vida, y no hay fe viva que no se vaya mostrando pues en la vida, valga la repetición. No hay fe viva que no se muestre en nuestras obras. No hay fe viva que no nos involucre en eso que creemos desde nuestra experiencia. Sería interesante entonces que cada uno de nosotros reflexionara cómo sería nuestra respuesta entonces, porque a veces luego nos vamos, como dice el Papa, con la respuesta teórica, y de alguna manera nosotros hemos estudiado el catecismo, hemos recibido algunos cursos de formación en nuestra iglesia, y pues tenemos esa idea de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el enviado del Padre, y de que todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna. Pero bueno, nos podemos quedar en una respuesta teórica. ¿Cuál es nuestra respuesta desde la vida? Y fíjense cómo cuando alguien ha vivido ese encuentro con Jesús, desde la palabra o desde alguna experiencia, pues su respuesta va a ser una respuesta que no va a estar motivada por ninguna inspiración humana, sino va a estar motivada por la inspiración misma de Dios. Por eso también me gusta mucho el comentario que trae el misal del pan de la buena prensa, el misal de buena prensa, dice que la respuesta que da Pedro, la respuesta que hemos de dar nosotros sobre nuestra fe en Jesús, ciertamente es un asunto de gracia. Es un asunto de gracia. No es un asunto del saber. No es un asunto teórico, dice el Papa, sino es un asunto de gracia. Y para que eso se dé en nosotros, qué importante es que busquemos esa gracia de Dios, que busquemos a ese Jesús vivo, que lo podemos encontrar desde luego en su palabra, en su Eucaristía, pero también en nuestros hermanos, porque Dios está presente en cada uno de nosotros. Y que al experimentar ese amor de Dios, pues podamos dar una respuesta inspirada por Él, como la respuesta que dio Pedro. Tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios vive. Una respuesta clara, completa, profunda, y por eso al final Jesús le pide a Pedro que guarde secreto, no se lo digan a nadie, que cada uno lo vaya descubriendo desde su experiencia, desde su vida, desde el encuentro que viva con Dios. Hermanos, sin duda pues que la palabra siempre tiene una enseñanza nueva para nosotros. Quizá en muchas ocasiones ya hemos respondido a esta pregunta, y como lo hacen muchos también, para mí es mi todo, es mi Señor, es mi Salvador, es mi pastor, es la luz que me ilumina, y cuántas cosas que sabemos, pero que se pueden quedar en una respuesta teórica, en un asunto solamente de conocimiento, pero no de nuestra vida. Por eso el Papa nos apunta hacia allá, que nuestra respuesta sea ciertamente muy personal, desde nuestra vida, desde nuestra experiencia, porque eso es la fe ante todo. La fe es vida. Si nuestra respuesta va a ser desde la vida, pues eso va a marcar para nosotros un verdadero seguimiento a Cristo, un verdadero compromiso de amar a Cristo, de servir a Cristo, de participar con disponibilidad, con entrega en lo que Dios nos vaya confiando a través de su iglesia, porque ciertamente también lo que le dice Jesús a Pedro: y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego más adelantito le dice: te daré las llaves del reino. Lo que ates y desates en la tierra quedará atado y desatado en el cielo. Es muy importante que veamos allí la autoridad que tienen quienes están al frente de la iglesia. ¿Quién es el primer papa? ¿Quién es el primer jefe de la iglesia? Pues Pedro. Los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, ellos tienen la autoridad de velar, de guiar, de conducir a nuestra iglesia. Lo que aten y desaten queda atado y desatado en el cielo. Por eso qué importante es que también, para que se nos confíe a nosotros un servicio, una tarea en nuestra comunidad, sea desde esa comunión con la iglesia, sea desde ese envío que Dios nos hace a través de la autoridad de su iglesia. Por ejemplo, ¿por qué en la actualidad Francisco es el Papa? Hay muchos que no lo quieren, porque esto, porque el otro, porque aquello, tienen sus razones, pero ¿a poco el Papa Francisco está porque él quiere estar ahí? No, es un envío que resulta de la misma autoridad que Jesús confió a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué aquí en Acapulco está como arzobispo don Leopoldo González? ¿Por qué él quiere estar? No, porque ha sido enviado por la autoridad de la iglesia. ¿Por qué estoy yo aquí con ustedes? Porque también la iglesia me envía a través de nuestras autoridades, ¿verdad? Y así también cada uno de ustedes tiene un ministerio, tiene un servicio en nuestra iglesia que se da ciertamente desde su fe viva, con esa disponibilidad, con esa alegría de ayudar, de colaborar, pero sobre todo con esa comunión con nuestra iglesia. Somos enviados. ¿Sí me explico? Ahora bien, la obra que
en la que participamos es nuestra? No. ¿La obra del reino de Dios es nuestra? No. Es obra de Dios. Es un asunto de gracia. Por eso es Dios el que nos tiene que ir llamando, es Dios el que nos tiene que ir inspirando, es Dios el que nos tiene que ir guiando, es Dios el que nos va mostrando su amor, y cuando vamos experimentando ese amor, va brotando en nosotros esa fe viva que va asumiendo nuestra experiencia, nuestra vida, y entonces es una fe viva. Y por eso cuando se trata de servir, de participar, lo hacemos con gusto, lo hacemos con ganas, con entusiasmo. Aquí estoy, Señor, envíame a mí, como les decía yo en la felicitación a los catequistas. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Quiero ser tu discípulo, quiero ser tu misionero. No sé ni lo que voy a hacer, pero yo sé que este es un asunto tuyo y tú me vas a ayudar, y tú me vas a guiar. Heme aquí, Señor. Y lo hacemos desde ese amor, desde esa entrega, desde esa disponibilidad. Tantos ejemplos hay en la Sagrada Escritura sobre estas respuestas motivadas no desde la teoría, sino desde la vida, desde la experiencia. Y eso es lo que Dios espera de nosotros hoy. Una respuesta desde nuestra vida, desde nuestra experiencia. Ojalá, queridos hermanos, no dejemos de invocar en nuestra oración que el Señor nos inspire, que el Señor nos toque con su gracia. No dejemos de pedirle a Dios que nos conceda encontrarnos vivamente con Él hasta que lo conozcamos más y más, no desde la teoría, sino desde esa experiencia de amor, que nos dejemos amar por Él, hasta que nosotros también, conociéndolo, experimentando su amor, también lo amemos, lo sigamos, lo sirvamos y colaboremos con Él desde ese amor en comunión con nuestra iglesia. Pidámosle también a Dios en este día por el sucesor de Pedro, por el Papa Francisco, que Dios lo siga impulsando, que Dios lo siga guiando con su espíritu. Así como Pedro, que era un hombre débil, en algunas ocasiones también lo traicionó, lo negó, lo quiso desviar de su camino, hasta se llegó a reconocer Pedro: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Pero Jesús siempre lo fue fortaleciendo, Jesús siempre lo fue guiando, miren, a tal grado que le confía el cuidado de su iglesia. Pidamos pues por el Papa Francisco, pidamos por nuestros obispos, ellos son los sucesores de los apóstoles, y pidamos también por todos los sacerdotes, que no nos falten vocaciones sacerdotales, que no nos falten servidores en nuestra iglesia, para que sigamos trabajando en favor del reino de Dios desde ese conocimiento que vayamos teniendo de Jesús, con nuestra vida, con nuestra fe vivida y con nuestro servicio, siempre desde ese amor de Dios y con esa comunión con nuestra iglesia.